Muy buenos días a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy, terminando la semana, tenemos un tema muy interesante de declaración de renta para extranjeros residentes y no residentes. Se hablarán de aspectos claves a tener en cuenta y retención en la fuente. Hoy tenemos el gusto de tener a Alejandro Romero, socio de la empresa Global Gap, empresa afiliada a la Cámara Colombo-Alemana ya desde hace bastante tiempo. Y tenemos a Becky Cardoso, socia fundadora de Global Gap. Hoy estaremos en una sesión bien interesante, muy específica para extranjeros residentes y no residentes en Colombia. Le doy la palabra a Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Johanna. En nombre de Global Gap, le damos la bienvenida a todos ustedes. Queremos que este día sea, o esta mañana sea una mañana interesante, que puedan participar y generar algunos tips en renta que normalmente, ¿qué sucede con las declaraciones de los extranjeros? Es que nos ayuda un profesional a realizarla. Y pues es importante que nosotros alrededor de esa elaboración tengamos un conocimiento también general y adecuado, de poder llevar una perspectiva clara de que si el profesional que nos está ayudando tiene esas condiciones importantes para esa elaboración. Entonces, básicamente vamos a generar aspectos relacionados con extranjeros únicamente, o sea, con ustedes, con las personas que son de afuera, pero por temas de trabajo, de vida, tomaron la decisión de venirse a vivir aquí a Colombia. Entonces, es muy interesante, espero que les guste. Sabemos que hacer planeación tributaria aquí en Colombia para personas naturales cada vez es más complejo, porque encontramos que con estas variaciones que en las reformas que se nos dan, con lo que viene nuevamente, porque también hay un slide que les voy a mostrar en lo que se nos avecinan las personas naturales, vamos a ver que cada vez se va a hacer más difícil. Entonces, arranquemos. Quiero hacer una observación. Nosotros encontramos que la información que en algunas ocasiones los extranjeros quieren aportar a estas charlas son muy confidenciales. Entonces, pues normalmente no las exponemos ante el público. Lo que buscamos es que este tipo de inquietudes que tengan adicionales nos las envíen a nuestro correo electrónico, que normalmente lo van a ver permanentemente en los slides en la parte inferior izquierda, y poderles responder de una manera más directa, precisamente por el tema de confidencialidad. Entonces, nada, arranquemos, que es lo que ustedes quieren. Y nosotros también deseamos, por supuesto. Bien, una de las cosas más importantes para poder catalogar si somos residentes o no residentes fiscales, y ustedes van a ver que siempre va a estar acompañado todos los slides de un marco normativo, o sea, siempre voy a traer la norma, porque normalmente uno en algunas ocasiones se escucha decir, ¿estoy obligado a declarar? Sí, bueno, entonces, o no, y listo, no declaran. Pero ¿dónde está ese acervo probatorio? ¿Dónde está el marco de referencia para poder tener yo tranquilidad de una lectura más adelante y decir, oiga, efectivamente, ese consejo que me dieron era el adecuado? Entonces, ustedes van a ver acá que todo eso va a estar siempre referenciado, y referenciado es a través de la norma. Entonces, uno de los aspectos, y si no el más importante en mi criterio, es la columna vertebral para la decisión de los extranjeros, saber si son residentes o no residentes fiscales. Y eso lo van a ver en el artículo 10. Y este artículo 10 tiene diferentes interpretaciones. Nosotros somos de la línea de la interpretación que básicamente coincide con la DIAN. Hay otra línea de interpretación que es un poco más, eh, más difícil de poder generar aspectos en los cuales tenga un acervo con la DIAN, pero las peleas las han dado, por supuesto, y pues uno lo que intenta es cumplir con todos los preceptos y evitarse como algún tipo de inconvenientes
con nuestros reguladores. Entonces, para esto, pues vamos a tratar solamente el marco que como firma hemos tomado y es el criterio que más adelante se los voy a mostrar con unos ejercicios. Pero entonces, el tema de residencia fiscal, como les decía, se vuelve muy importante. ¿Y qué es ser residente para efectos fiscales? Para efectos fiscales, un residente es la persona que permanece, ojo, ya hablamos de permanencia, en Colombia, por supuesto, de manera continua o discontinua, por más de 365 días, que permanezca 183 días en el año. O sea, corridos durante un periodo de 365, yo tengo que evaluar qué sucedió si yo permanecí más de 183 días en el año. Si no permanecí más de 183 días en el año, para ese rango de 365 días, no soy residente fiscal. Si permanecí más de 183 días, soy residente fiscal. Pero esto genera un poco de confusión. Voy a intentar de hacerlo más sencillo a través de unas gráficas que tengo acá. Bien, una persona, un extranjero que llega al país por primera vez y entra el 1 de febrero del año X, vamos a suponer que es 2018, sale nuevamente el 31 de mayo, entonces del 1 de febrero al 31 de mayo consolidó 4 meses, ¿cierto? Después estuvo por fuera y volvió a entrar el 1 de julio del mismo año, perdón, de 2019. Vamos a hacerlo para el 2019 para que veamos qué efecto tiene. Digamos que esta X es 2019. Entonces ya consolidamos 4 meses, ¿cierto? Después decimos que entró en julio del 2019 y salió el 31 de diciembre. Entonces yo lo que la norma me está diciendo es coja los primeros 365 días. Entonces yo voy del 1 de febrero hasta el 31 de enero y hago una evaluación de lo que sucedió durante ese periodo para ver si cayó más de 183 días de permanencia en Colombia. Miremos este ejercicio. Entonces esta persona estuvo 4 meses en la primera entrada y de julio a diciembre estuvo 6 meses. Por lo tanto, en Colombia estuvo 10 meses. Al estar más de 183 días en Colombia, esta persona ya es residente fiscal. Y esto tiene unas connotaciones interesantes también en el tema de empleados. Si usted es un empleado y recibe salario, seguramente para los que ya llevan un tiempo importante aquí en Colombia, saben que les tuvieron que haber efectuado unas retenciones mucho más altas al principio y ahora son marco regulatorio de lo que para un nacional se les aplica en sus declaraciones de retención de una fuente por salarios. O sea, tienen las mismas condiciones fiscales. Diferente es cuando yo no soy residente fiscal o de pronto algunos de ustedes han llegado al país en estos momentos y es importante mencionarles que si no han cumplido los 183 días y ya están trabajando en Colombia, no son residentes fiscales, pero tienen unas condiciones que seguramente es importante que tengan presentes porque seguramente pueden estar en la obligación de presentar declaración de renta. Entonces, continuemos. Para este ejercicio de residente fiscal en el mismo año. Continuemos. ¿Qué pasa con este ejercicio? Este ejercicio, esta persona entró en octubre del 2018. Miremos que este es un caso interesante. Sale el 31 de diciembre del 2019. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2018 solamente estuvo 4 meses. Al estar 4 meses durante el año 2018, pues esta persona fue no residente fiscal durante el año 2018. Pero esta persona volvió a entrar en junio del 2019 y se fue el 15 de agosto del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvo 2.5 meses del año 2019. ¿Cómo hago el análisis? Cojo desde la primera entrada, que es 1 de octubre, tomo 365, el año completo, los 365 días, y evalúo mi condición de permanencia en Colombia. En este caso, estuvo 4 meses en el año 2018 y solamente 2.5 meses en el año 2019. Entonces, la pregunta es, ¿en qué año soy residente? Soy residente en el año 2019
a pesar de que solamente estuve 2.5 meses. ¿Por qué? Porque se cuentan desde la primera entrada en el país, 365 días. ¿Qué sucede para este trabajador o este extranjero que estuvo en Colombia? Es que para el año 2018 era no residente, pero los no residentes no necesariamente se eximen de declarar. Y esto es algo muy importante que tienen que tener ustedes presentes. Tanto los residentes como los no residentes extranjeros siempre deben hacer esta evaluación y siempre deben tener en cuenta los tips que vamos a mencionar acá, porque trajimos los que son representativos y que le dice a usted cumplo o no cumplo para declarar renta en Colombia. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio, soy residente en el mismo año, y el segundo ejercicio, que es este, soy residente fiscal en el siguiente año. ¿Cuál es nuestra recomendación? Y pues ustedes lo pueden llevar a través de una hoja de Excel, seguramente, o la persona que les controla o les administra a ustedes, digamos que su manejo personal en todo esto relacionado con sus entradas y salidas, es que vaya haciendo un Cardex para poder analizar su situación. Este es un empleado de la vida real, en el cual ha tenido muchas, alemán por supuesto, que ha tenido muchas entradas y salidas al país, pero vamos a mirar esta condición. La primera vez que entró al país fue el 26 de enero del 2018. Y yo voy y miro del 26 de enero al 25 de enero del 2019. Digamos que en esta condición, yo lo que voy a mirar es qué pasa para el 2018 y 2019. Si bien se dan cuenta, aquí van unas entradas y salidas. Esta persona para el control del año del 2018 estuvo 171 días, lo que quiere decir que no fue residente fiscal para el año 2018. Pero para el año 2019, desde el 3 de enero del 2019 hasta el 15 de noviembre del 2019 estuvo en Colombia. Lo que quiere decir es que esta persona para el segundo año, o sea, para el año 2019, ya es residente fiscal. Entonces, este es un claro ejemplo ya de una persona, digamos, extranjera, en la cual la recomendación que damos es que se lleve un control estricto sobre las entradas y salidas. Porque, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que en el momento en que ustedes ya cumplen los 183 días para los no residentes, que aún ven que les aplican una retención un poco más alta, una vez ustedes cumplen esos 183 días, ya tienen las mismas condiciones de retención en la fuente en salario. ¿Eso qué quiere decir? Que les pueden aplicar ya todas las condiciones de descuentos y de deducciones establecidas por la normativa tributaria a través del decreto del artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, equipara las cargas. Mientras que usted sea no residente, va a tener unas condiciones diferentes para que lo tengan presente. Y esas condiciones se cambian solamente hasta cuando usted pase a ser residente. Entonces, en este caso es no residente fiscal para el año 2018 y para el año 2019 ya es residente. Entonces, esta persona va a tener que presentar en ambos casos tenía que presentar su declaración de renta, ya les vamos a decir por qué, pero ya en el 2019 ya tiene las condiciones de una persona natural colombiana. Entonces, las condiciones se equiparan. Bien. Importantísimo, porque siempre es una de las grandes preguntas. Oiga, los no residentes fiscales, o sea, estas personas que no cumplieron 183 días, ¿qué deben declarar? Si es que tienen que declarar. Entonces, declaran única y exclusivamente las rentas originadas en Colombia y el patrimonio obtenido en Colombia, pero de Colombia, ¿no? O sea, si yo compré una casa en Colombia, compré un carro en Colombia, mis rentas por el salario, de pronto tengo algunas rentas de capital, etcétera, etcétera. Todo lo que haya hecho en Colombia. Pero lo que tenga afuera aún no está obligado a reportarlo, a declararlo. Diferentes situaciones si yo ya soy un residente fiscal en Colombia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pasada la temporalidad y haber determinado o haber podido calificar adecuadamente si soy o no soy residente, en el caso de que sea residente tengo que reportar todo mi patrimonio mundial y mis rentas
de carácter mundial. Si yo recibo un arriendo en Alemania, si yo tengo una casa en Alemania, pero vivo acá y soy residente, pues yo debo unir esas rentas, tanto las que tengo en Colombia como las que tengo afuera, puede ser en Alemania o en otros sitios, y declararlas, presentarlas, reportarlas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, a veces la DIAN le dice, oiga, ¿usted por qué no me ha reportado esta información que yo pude encontrar? En estas ocasiones lo que hace es que esa diferencia entre las diferencias patrimoniales son castigadas de una manera muy fuerte. Entonces, mi recomendación es que tengan muy presente que el residente fiscal declara por todo lo que tenga en el mundo, más bien como para que les quede claro, y el no residente declara única y exclusivamente lo que tiene en Colombia. Bien, ¿cuál es mi tarifa si no soy residente y estoy obligado a declarar? Entonces, mi tarifa es del 35%. Y uno debería establecer oiga, bueno, ya sé cuál es mi tarifa, ya me catalogo como no residente, pero entonces, ¿en qué momento debo declarar? Porque si bien es cierto, a mí me vienen practicando una retención, esa retención no hace las veces de mi renta, yo les podría decir sí y no y depende. Ya lo vamos a ver en cada uno de los ejercicios o de los supuestos que les traigo, porque todos son basados en hechos que les han ocurrido en algunas ocasiones a los extranjeros. Entonces, como para que tengan presente, la tasa de tributación es del 35 y esta tasa de tributación es alta, pero si lo van a ver comparado con la tasa de tributación de los grandes salarios en Colombia, pues se van a dar cuenta que no es tan alta. Pero digamos que para los que no son residentes en estos momentos, que ya se pudieron catalogar con respecto al año 2019, que cumplen como no residentes, su tasa de tributación va a ser de 35. Es importante que tengan presente ese porcentaje, pero hay una condición importante que implica la oportunidad de no declarar para los no residentes y está establecida en el 592 numeral 2 del Estatuto Tributario, que dice básicamente así, oiga, si todos sus ingresos establecidos en unos artículos que ya les voy a mostrar, de unos conceptos que ya les voy a mostrar más adelante, se les efectuó la retención en la fuente que dicen en esos artículos, usted no está obligado a presentar renta, pero siempre y cuando dicha retención en la fuente se les hubiera practicado efectivamente. Y esto es clave, porque en muchas ocasiones hemos visto en los contratos de algunos extranjeros que aparece que la retención en la fuente practicada en Colombia la asumirá la compañía. O que la retención en la fuente practicada tendrá solamente efectos para una compensación a futuro. En el caso de que las compañías asuman la retención en la fuente, ojo con lo que les voy a decir, ustedes están obligados a declarar. ¿Por qué? Porque es que no se les practicó la retención. Quien la asumió fue la compañía. Entonces es un concepto que es bien importante establecer. Oiga, adicionalmente a eso, usted solamente me está hablando de ingresos. ¿Qué pasa con el patrimonio? El patrimonio no es limitante para la presentación de la declaración. Entonces, solamente para los no residentes, tienen que tener en cuenta son sus ingresos. Sus ingresos. ¿Y cuáles ingresos son los que deben ser sujetos a retención en la fuente para que no se les practique o para que no tenga que declarar? ¿Y sobre qué porcentaje se debe hacer? Ya lo vamos a ver enseguida y creo que este es uno de los más importantes que hay que tener presente de los slides, porque dice que si a mí me practicaron retención en la fuente por intereses del 20% o por comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, mire, la compensación por servicios personales. Si ustedes se dan cuenta, esta compensación de servicios personales se asimila al empleado por los primeros 183 días. Entonces, por lo tanto, ustedes debieron haberles practicado el 20% como no residentes en los primeros 183 días
sobre su ingreso bruto. Eso es clave, sobre su ingreso bruto. Explotación de propiedad industrial, prestación de servicios, beneficios. Mire, si usted es un profesor extranjero, solamente debieron haberle practicado el 7, o si generó un proceso de administración y dirección, el 33%. Entonces, tengan presente que si les aplicaron este tipo de retenciones a todos los ingresos de fuente nacional, porque ustedes no son residentes, no tienen que presentar renta, porque se asume que ustedes ya cumplieron con ese precepto establecido en el 592. Pero ¿qué pasa? Y esto nos ha pasado en muchas ocasiones con algunos no residentes que lo primero que llegan al país, obviamente uno lo primero que hace es abrir su cuenta de ahorros o su cuenta bancaria para recibir pues, sus ingresos de fuente nacional, en este caso como el salario. Y una vez empiezan a ver que ese dinero tienen alguna oportunidad de generarle algunos rendimientos, lo pasan a algunas fiducias o algunos CDTs, etcétera, etcétera. Y estos CDTs, si ustedes, y ojo, por favor, y tengan muy presente esto, no se pronuncian ante el banco diciendo que no son residentes fiscales, les van a aplicar las mismas condiciones de un nacional. ¿Y qué quiere decir eso? Que seguramente les aplicarán el 7 o el 3.5, dependiendo de. Y para que yo no tenga que presentar renta, tienen que aplicarme el 20%. Entonces, el solo hecho de que todos mis ingresos, voy a poner el ejemplo, un empleado llegó a Colombia de Nuremberg a trabajar aquí con nosotros, aquí en Colombia. Y resulta que nosotros le pagamos su salario, pero él vio que tenía una capacidad de ahorro y cogió ese dinero y lo metió en una fiducia. Pero no le avisó a la entidad. La entidad le aplicó el 7%, pongámonos una cifra promedio, a esos rendimientos, y él dice, pero a mí me practicaron retención. El hecho de que le hayan practicado el 7 no cumple con la condición de que para los no residentes le hayan practicado el 20. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando llega un no residente aquí a Colombia a través de la asesoría que le damos a los extranjeros? Es, por favor, hable con el banco y dígale, emítale una certificación de que usted es no residente para que le efectúen la retención en la fuente del 20. De manera de que si le practican retenciones por intereses o de pronto usted ya ha recibido honorarios o algún tipo de comisiones, exijan que les hagan el 20% como no residentes. ¿Por qué? Porque con eso eximen la presentación de su declaración. Y no tienen que presentar declaración ni tienen que pagar a una tasa del 35, sino que están pagando una tasa del 20, que es una cosa muy favorable. Entonces, ojo, porque aquí yo coloco algunos ejemplos. Una persona dice, bueno, yo estoy recibiendo algo de dinero acá en Colombia, voy a comprarme un vehículo para ponerlo al servicio del transporte y lo pongo en un colegio, lo pongo en algún lado. Este tipo de negocios en los cuales les practiquen retenciones diferentes a las que están establecidas acá, los obliga a declarar como no residentes. Entonces, creo que aquí me detuve mucho porque esta es como la piedra angular para los no residentes. Si el 100% de sus ingresos generó retención en la fuente y esta retención en la fuente está basada en estas tasas de aplicación establecidas entre estos artículos, usted no está obligado a presentar declaración. Ya el mismo hecho de haberle practicado esa retención dice pues, la norma que no está obligado a declarar y por lo tanto ese sería su pago de renta en Colombia. Pero si alguno de ellos, por más pequeño que sea, o único adicional que tenga y que no cumpla con estas condiciones, está obligado a declarar. Entonces ya los residentes los abordamos de manera muy clara, sabemos cuáles son las condiciones, sabemos cómo se extrae, cómo puedo determinar mis condiciones de no residente. Ahora entremos a los residentes. Y para los residentes, como les decía, empiezan a tener una asimetría, una igualdad entre lo que un nacional debe declarar y las condiciones por las cuales debe declarar y un colombiano y un extranjero debe declarar. Entonces, ¿cuáles son esas? Oiga, si yo a 31 de diciembre tuve un patrimonio superior de fuente mundial
de 154 millones de pesos, estoy obligado a declarar. Oiga, si yo tengo unos ingresos superiores a 47 millones de pesos de fuente mundial, estoy obligado a declarar. Oiga, si mis compras y consumos de cualquier tarjeta de crédito excedan 1.400 VTs, estoy obligado a declarar. Y aquí compras me refiero a cualquier tipo de compra. Entonces, si yo compro un carro, por ejemplo, una SUV que vale 53 millones de pesos, pues el solo hecho de haber comprado esa SUV ya me obliga a mí a presentar declaración de renta. Y no con esto quiero decir que presentar renta está obligado a pagar. Esa es una condición que solamente se da en el ejercicio cuando se está realizando este tipo de declaraciones. Presentar no es pagar, presentar es declarar. En muchas ocasiones se da uno cuenta de que presentar puede que sus costos asociados a sus ingresos le dé una tarifa inferior a la base mínima para pago y pues por lo tanto su renta es cero. Y tiene retenciones efectuadas, le va a dar un saldo a favor. Entonces ya vamos a ver un poco de eso más adelante, pero lo que quiero decirles con esto es que presentar la renta necesariamente no es pagar. Presentar la renta es cumplir con un deber fiscal que existe en Colombia. Entonces, que el valor acumulado de sus consignaciones bancarias sea superior a 47 millones de pesos. Bien, yo siempre, de pronto para los que me conozcan, creo que hay algunos que me conocen acá, siempre soy muy claro en decir que los impuestos no deben tener una mezcla con la amistad. Los impuestos son de carácter autónomo, personal. Porque en algunas ocasiones llega alguien y le dice, ven, préstame tu cuenta, es que tú tienes la posibilidad de girarme un cheque y no tengo en estos momentos esas condiciones. Bueno, el mundo de las personas naturales es tan amplio como el infinito, porque aquí hay cosas que encuentra uno bien curiosas cada vez que realiza declaraciones y cada uno de ellos tiene un aspecto diferenciador de otro. Entonces, mi recomendación es que desde el punto de vista tributario los amigos no existen. Yo no puedo hacer favores, porque pues favores seguramente me van a ver inmerso en algunas condiciones en las cuales tenga que o esté obligado a declarar. Eh, lo digo con un tono de respeto, por supuesto, pero teniendo en cuenta de que me puedo ver inmerso yo en una situación de declarar el solo hecho de prestar mi cuenta para poder hacer una transacción que no es de mi incumbencia, sino es de un favor que le estoy haciendo a un familiar inclusive. Y otra de las condiciones para los residentes es que estoy obligado a declarar si soy responsable del impuesto a las ventas. Entonces hay que tener presente que estas son las condiciones mínimas. Si sobrepaso estos topes, estoy obligado a declarar. Bien, yo no quiero entrar en el tema técnico de cómo se hace la declaración, porque esto no es básicamente lo que quiero buscar con ustedes. Yo quiero que se lleven es un concepto general, que se lleven un buen tip que diga, mire, esto me lleva a mí a poder pensar que efectivamente lo que me habían dicho siempre está bien. O este tip que me dijo Alejandro, definitivamente en algunas ocasiones siento que necesita una mejor revisión. ¿Qué pasa para las personas naturales? Residentes. Si se dan cuenta, nosotros anteriormente íbamos hasta el 33%. Con la entrada de la ley 1943 nos aumentó las tasas de tributación hasta el 39%, pero esto es una persona que se gana 1.070 millones de pesos. Entonces, lo que está 1.070 millones de pesos al año. Entonces, lo que está diciendo esto es, oiga, los salarios altos deben, la reforma lo que buscaba eso y lo modificó, lo certificó la nueva ley 2010, es que definitivamente lo que se busca es que a mayor ingreso, mayor pago, que haya un equilibrio y una equidad fiscal. Lo que buscaba anteriormente era dejarlo hasta tarifas del 33,
que hoy en día pasan a ser al 39%. Entonces, un residente con un salario o con unos ingresos altos podrá llegar hasta pagar una tarifa del 39% sobre su utilidad o sobre su depuración, si es una asalariada. Entonces, como para que lo tengan presente, yo sé que ustedes seguramente se van a asesorar de las personas de confianza. Si no tienen esas personas de confianza, pues nosotros podemos también ayudarlos en la elaboración de su declaración, por supuesto. Pero lo que busco con esto es que entiendan es que el interior no es lo importante para ustedes. Ya eso un profesional es el que lo debe hacer. Porque lo importante de ustedes es establecer, oigan, en qué rangos y sobre qué valores me debo tener claro de mi tributación en Colombia. Los dividendos y las rentas personales, las rentas de pensiones, se manejan en unas cédulas independientes en la declaración de renta para este año, y la cédula general lo que hizo fue unir las rentas de trabajo, las de capital y las no laborales en una sola. ¿Por qué? Porque es que anteriormente se manejaban de manera independiente y le daba criterios de marginalidad en cada una de ellas, que era un beneficio, que básicamente lo que daba era que las primeras VTs que generaban entre 1090 VTs, pues no pagaban impuestos. Entonces yo podía tener rentas de trabajo, porque rentas de trabajo cero, rentas de capital cero y rentas laborales cero, porque cada uno de los márgenes de tributación de manera independiente no me generaba porcentaje marginal para el pago. Entonces ahora lo que están diciendo es una a las tres, y no me saque de una manera independiente, sino que al unir las tres, ya lo que hicieron es conmutar los ingresos, los costos y los gastos. Y al conmutar los ingresos, pues lo que hace es que ya no sea una sola, se maneje de manera independiente, sino que se maneje agrupadamente, y lo que hace es que de alguna manera el que anteriormente no declaraba por manejarlo de manera independiente, hoy sí está en una obligación de declarar. ¿Qué cambió con la ley 2010? Con la ley 2010, lo único que cambiaron fue los dividendos. Miremos los dividendos acá nuevamente, devolvámonos. Para el año 2019, los dividendos debían tener una retención en la fuente del 15%, y normalmente también los dividendos para el año 2010 tuvo un beneficio que bajó del 15 al 10. Pero yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver el proyecto de ley que ya el 22 de julio se presentó en el Senado. Y este proyecto lo que está buscando es honrar de alguna manera los cambios en la OCDE, en donde lo que buscan la OCDE es que quien tribute sean las personas naturales de una manera más importante, y dejen de tributar las compañías de una manera más importante. Entonces, el equilibrio lo van a buscar en las personas naturales, y en las personas jurídicas lo que están bajando, lo que intentan es bajar la tasa de tributación. Y esto es un cambio que yo, pues, leyendo el proyecto de ley, encuentro bastante importante mencionárselos. Esto no es que vaya a ser así. Ustedes saben que esto entra en un proceso de análisis por parte del Senado. Esto puede tener muchos cambios. Pero lo que los invito es a que vean que la intención con estas propuestas de proyectos es que se puedan llegar a gravar de una manera aún más alta que el 39%. En este caso, el proyecto lo que está buscando es manejar proyectos de tasas marginales hasta el 55%. Y pues sabemos que en Europa hay algunos que manejan entre el 44 y 50%, entonces quiere como equiparar las cargas desde el punto de vista de tributario a los miembros de la OCDE. Entonces, lo que puede llegar a suceder, esto no es que vaya a suceder, sino que puede llegar a suceder. Y seguramente con el tema de la pandemia y con todos estos gastos que el gobierno está permanentemente generando a través de las ayudas y auxilios a las compañías y a las personas, pues va a necesitar después recaudar ese dinero perdido. Y pues una de las mejores maneras de recaudar, y desafortunadamente, es a través de unos cambios en las tributaciones que pues pienso yo que no debería ser el único, pero bueno, así está presentado. Bien, una de las cosas que me parece que son
importantes también comentarles es que cuando yo paso de ser no residente a ser residente, los cambios en la declaración de renta van a ser muy fuertes. Voy a poner un ejemplo. Supóngase que el extranjero que vive aquí en Colombia por los primeros 183 días y que en el año 2019 era no residente, pues va a colocar cero porque no tiene nada. Vive en arriendo, vive en una casa que le puso la compañía, etcétera, etcétera. Y no tiene el carro, se lo entrega a la compañía, no tiene activos en Colombia. Entonces, cuando él vaya a presentar su declaración de renta, seguramente va a ver que por fuente nacional, siendo no ser residente, va a colocar cero. Entonces, al colocar cero, pues está bien que se haga así, pero suponga que ese mismo extranjero en el siguiente año ya es residente. Entonces, y suponga que tiene casa, tiene una casa de descanso también afuera, unos vehículos, unas inversiones afuera, que sumadas todas, para el ejemplo, nos den 400.000 euros. Entonces, de pasar de 0 a 400.000 euros, lo que la DIAN le llama siempre la atención es el efecto de la comparación patrimonial. Oiga, porque usted tenía 0 y ahora tiene 400.000. Una de las cosas que siempre se enfoca es ver ese incremento no justificado patrimonial, que eso es básicamente lo que llama la atención. Pero cuando yo paso de ser de no residente a residente, esa comparación patrimonial no es necesaria justificarla. ¿Por qué? Porque ya está justificado el mismo hecho de que usted solamente declara aspectos establecidos como rentas de fuente colombiana y pasa a tener de rentas de fuente mundial. Entonces, una de las cosas que siempre recomendamos, inclusive algunos extranjeros que superan los 5.000 millones de pesos en patrimonio, recomendamos que por favor incluyan todo esto, todo donde tengan en paraísos de nula o baja tributación o imposición, o que tengan en otros países, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo decimos? Porque es que ya una de las pruebas que estamos viendo, que nos llama poderosamente la atención, es que ya hemos recibido información de que algún extranjero tiene algún dinerito en Panamá y como Panamá no tenía intercambios de información con Colombia, pues dejaban allá esa plata sin reportar. Hoy en día, como ya hay un proceso de intercambio de información, pues ya nos están llamando para preguntarnos qué debemos hacer con respecto a eso, ese dinero que no se ha reportado. Entonces, esto tiene unas implicaciones desde el impuesto al patrimonio, recuérdenlo bien, y pues unas sanciones obviamente de haber podido, de no haber declarado o reportado sus rentas mundiales desde el primer momento. Entonces, este es el momento en que los invito a que tengan muy presente que nuestra recomendación es que incluyan todo. Seguramente también vendrán y desafortunadamente también vendrán unos sobrecostos en temas tributarios si el gobierno pues le da por volver a gestionar impuestos al patrimonio. Claro está que en estos momentos, pues de lo que yo pude ver, quieren es aplicar unas medidas más altas contributivas al mismo valor. Pero seguramente puede llegar esto a negociarse y pues caer alguno de ustedes, pero mi recomendación es que incluyan todo, lo que tengan en paraísos de nula o baja imposición o lo que tengan en paraísos, en países en donde no haya intercambio de información financiera o fiscal. Este es como el gran aporte que les quiero dar a ustedes en este sentido. Bien, una de las cosas claves y que normalmente siempre se comete un error cuando se está haciendo una declaración tributaria de un extranjero es que no se tiene en cuenta este parámetro para establecer cuál es la tasa representativa para efectos tributarios que debo tener yo en cuenta si yo recibo dinero afuera y aquí adentro.
Entonces, si yo recibo dinero en Colombia, pues es el peso colombiano y no hay problema. Pero supongamos, tenemos varios casos de algunos clientes nuestros que reciben salario aquí en Colombia y salario en Europa. Resulta que ese salario en Europa se lo dan en euros. Y en euros, entonces lo que dice la norma es, oiga, para que usted me establezca cuál es la tasa en pesos que me debe declarar, lo primero que tiene que convertir es el euro, lo tiene que pasar a dólares de Estados Unidos y dólar de Estados Unidos a peso colombiano. No pueden hacer la conversión de euro a peso colombiano. Y pues hay siempre, digamos que una falta de entendimiento por parte de las personas que realizan estos procesos, pero la idea es que ustedes tengan presente que si reciben dinero por honorarios, arriendos, etcétera, afuera, estas tasas de conversión se tienen que dar. Los francos suizos, por ejemplo, acabamos de hacer una con francos suizos, dólar americano, dólar de Estados Unidos y dólar de Estados Unidos peso colombiano. Entonces, es claro, para que tengan presente que este es el deber ser y cómo debe declararse. Los valores patrimoniales en moneda extranjera. Entonces, incluso recuerden que a partir del 11 ya empezaron los vencimientos de las declaraciones de renta y también pues, las de activos en el exterior. Entonces, ¿cuál es el valor que yo debo incluir patrimonialmente si yo tengo una casa, en este caso de $283,000, y que la compré en el 2017? Pues la tasa que debo aplicar es la misma de la declaración del 2017. Y no se deben estar actualizando las tasas a 31 de diciembre para activos, exceptuando, pienso yo que son los más complejos de poder manejar, son los bancos, y ya les doy una explicación con respecto a eso. Pero si yo tengo unos activos que patrimonialmente tengo una casa, tengo unas acciones, pues yo debería estar estableciendo desde hace mucho tiempo que su valor patrimonial siempre debe ser el del 2017. Por eso es que digo yo que la tasa no se actualiza porque yo debo manejar los bienes de acuerdo a su reconocimiento inicial. En los pasivos también debo manejarlos a nivel de su reconocimiento inicial, a menos de que yo vaya haciendo un pago de los mismos. Por ejemplo, yo tengo una deuda en euros por la compra de ese mismo inmueble, pues ese inmueble, como ya el reconocimiento inicial dejó de existir, que le estoy haciendo unos abonos y me genera un nuevo reconocimiento al final del ejercicio, ese final del ejercicio yo lo debo tomar con la tasa inicial, siempre y cuando no supere. Esto no es fácil de explicar, pero lo importante que ustedes tengan presente es que cuando les estén haciendo su renta, la única pregunta que pues, uno debería estar haciéndole al profesional que le está haciendo es si se la reconoció a la TRM el fin de año o se la reconoció, con qué TRM se la reconoció. Y ahí ya saben ustedes, digamos, si tiene un grado de exactitud la declaración. Lo mismo sucede con los tax credit. Aquí siempre nos preguntan esto y pues algunos de nuestros clientes también nos entregan a nosotros, digamos que las rentas que pagan afuera y nos dicen, oiga, pero yo puedo descontarme ese valor en Colombia que pagué afuera. La respuesta es sí, pero no todo. O depende. ¿Por qué? Porque yo debo aplicar las mismas condiciones. Supongamos que yo tengo en Colombia unos ingresos por salarios y en Alemania tengo unos ingresos por salarios. Y allá me hacen una retención de acuerdo a los principios que rigen en Alemania. Pero aquí yo tengo unas condiciones unos principios básicos que rigen en Colombia. Entonces, aquí me da una tasa, efectiva de interés, de retención, que supongamos que es el 40% o el 38%. Y mientras que en Colombia puede ser del 3.5%, porque después de las depuraciones da el 3.5%. Entonces, yo no me puedo tomar el valor que me descuento al 100% de los tax credit como tax credit en Colombia sobre lo que yo pagué afuera. No se puede. Yo tengo que aplicar las mismas condiciones en Colombia como si hubiese tomado ese salario en Colombia.
Entonces, lo que debo hacer es yo coger esa información, pasarla como un régimen colombiano y ver hasta qué punto y qué máximo de tasa podía yo haber aplicado. Y ese valor se puede descontar. Entonces, ahí hay unas grandes oportunidades para los que tienen, digamos, este tipo de preceptos y que pues les hacen o pagan impuestos de renta afuera de Colombia. Entonces, aplicar las mismas condiciones. Bien. ¿Qué pasa con este ejemplo? Este es un ejemplo basado en la vida real, lo traigo. Es una persona que vino a Colombia, le gustó Colombia, se enamoró de Colombia y se enamoró de las personas de Colombia. Normalmente eh, tenemos esa gran virtud, los latinos, de poder sentirnos cómodos hablando con personas de afuera, porque vemos en ellos una reciprocidad también en ese mismo aspecto, de poder tener esa confianza, esa tranquilidad de conversar tranquilamente y pues de acuerdo a nuestra experiencia pues sabemos que son magníficas personas también las personas del extranjero, pero también son cuando llegan a Colombia se enamoran. Entonces al enamorarse de Colombia a veces inclusive toman decisiones de quedarse y establecerse en Colombia. Y este es un ejemplo que les voy a explicar en el cual encontramos que una persona sin tener la obligación a declarar, siendo residente fiscal, ¿qué pasa si declara? Entonces, y en algunas ocasiones es importante hacerlo, porque resulta que esta persona que les voy a mencionar, por X o Y circunstancias, fue residente fiscal durante el año 2019, pero no generaba ingresos. Las condiciones son personales, no da lugar al comentario acá, pero en noviembre y diciembre pudo conseguir un buen empleo y le pagaban 20 millones de pesos en cada uno de los meses. Entonces él recibió en todo el año, en noviembre recibió 20 millones y en diciembre recibió 20 millones. Siendo residente, pues no cumplía con el tope de 47 y no estaba obligado a declarar. Y listo, pues no declara. Y nuestra recomendación es que declare. Porque el hecho de que declare esa retención que se le practicó en noviembre y en diciembre la puede solicitar después. Entonces no es que sea siempre la recomendación no declarar. En algunas ocasiones es importante, sin estar obligado a declarar, hacer la declaración, porque puedo tener produce los mismos efectos jurídicos y legales y por lo tanto estoy en la posibilidad de poder solicitar esa retención en la fuente o arrastrarla para los siguientes años. Entonces ya he prepagado algo de renta de los siguientes años y que es algo que me parece que es importante que se analice para cada uno de los casos. Entonces, no siempre recomendamos no declarar. En algunas ocasiones es bueno declarar porque pues tiene sus efectos, digamos que de un tax credit o de una devolución en renta, que pues, lo podemos analizar para cada uno de los casos en los que ustedes estén interesados. Bien, yo a esto tengo que decirles algo bien importante. Y es que si ustedes son residentes y tienen activos en el exterior, los activos en el exterior tienen que reportarse en la declaración de activos en el exterior. Entonces tienen dos obligaciones tributarias, la de renta y de activos en el exterior. Pero las de los activos del exterior es solamente debemos reportar es lo que tenemos afuera. Entonces se debe hacer de manera desagregada cuando yo supero los 3.580 VTs y de manera unificada cuando es inferior. Pero para el año 2020 ya no estoy en la obligación de declarar, pero solamente para el año gravable 2020 no estoy obligado a declarar si mis activos son inferiores a 71 millones. Entonces, ojo, porque existe la obligación es cuando ya son 71 millones o más que tenga afuera. Pero si tengo 71 o menos, ya no estoy obligado a declarar. Entonces, para el próximo año ya no son las dos obligaciones necesariamente. Puede haber una condición de que yo no tenga
sino solamente 71 millones de pesos afuera y que tenga que presentar la declaración de renta. Entonces, esta ya no es una obligación para el año 2020. Es importante que lo tengan presente, pero para este año también están obligados a declarar, todos. Bien, un aspecto que se le preguntó a la DIAN, que qué pasaba con estas personas no residentes que se volvieron residentes por efecto de COVID. Resulta que llevaban 3 meses en Colombia de vacaciones, llevaban enero, febrero, marzo, o abril inclusive, y por efectos de COVID no pudieron viajar a su país de residencia. Entonces se le hizo esa pregunta que me parece bastante importante, porque pues muchas personas están en Colombia de alguna manera y no han podido viajar todavía. Sabemos que hay gente que sí lo ha podido hacer por efectos humanitarios y demás, pero hay otros que no. La DIAN se pronunció y dijo que cuando haya eventos de fuerza mayor o caso fortuito y que se puedan comprobar y que no haya actividades económicas, que no realicen actividades económicas durante su permanencia, pues estas personas no tendrán la obligación de declarar. Diferente es para las no residentes que tengan convenios para evitar la doble imposición en los dos países, porque ahí sí se deben tener en cuenta son los parámetros de arbitramiento que los diferencian a unos y otros. Para el caso de un alemán, pues en este caso, como no hay acuerdos, regirá por este concepto de la DIAN. Pero para un español, por ejemplo, sí tendrá que tenerse presente. Hay un cambio sustancial en el componente inflacionario de los rendimientos financieros. Ustedes tienen una plática en una fiducia y esa plática le genera una renta. Hasta el año 2018 podíamos deducir el componente inflacionario de esos rendimientos. No eran grabados. Pero en el año 19 sí son grabados al 100%. Para el año 2020 vuelve y cambia la decisión y quedan como no grabados el componente inflacionario. Entonces tengan presente que los que tengan rentas de capital van a ver afectados de una manera importante para el año 2019, la declaración de renta del año 2019, porque van a tener que tributar sobre el 100, mientras que para el año 2020 vuelven a establecer ese componente que ha estado entre el 60, el 62%, 70%. Entonces, esto es muy bueno porque pues, del 100%, el 62% no paga impuestos. Son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y por lo tanto no pagan impuestos. Pero para el 2019 sí pagan impuestos. Entonces, hay que tener esa diferenciación. Bien, voy a entrar un poco a mencionar, ya tocando algunos tips que me parecen que fueron importantes mencionárselo, y es que cada uno de ustedes debe tener una cédula de extranjería, seguramente, y esa cédula de extranjería debe estar atada a un RUT. Entonces, ese RUT normalmente empieza hoy en día por 700. Si no ha cambiado su condición, pues tienen que entrar y mirar y bajar un RUT y estar seguros de cómo es su condición, porque la cédula de extranjería trae un número diferente al RUT y las fechas de plazos de vencimiento no está establecido a través de su cédula de extranjería, sino de lo que determina el RUT. Entonces, otro tip importante es revisen, porque en algunas ocasiones esto se lo maneja la parte financiera de las compañías. Entonces, ustedes pues tranquilos están de que sus fechas son de acuerdo a sus dos últimos números y no, eso es de acuerdo a sus dos últimos del RUT o del NIT. Es cuando ustedes bajan todo el registro único tributario y aparece número de identificación tributaria y aparece el número. Y normalmente hoy en día hicieron unos ajustes y empiezan con el número 700. Entonces, mi primera invitación es revisen cuando entren a la página, a la persona que les está haciendo su declaración. Ustedes mismos pueden obtener una copia del RUT. Y la segunda invitación es que ustedes mismos consulten la información exógena. ¿Qué es esto? Básicamente, creo que todos, y para los que no lo conocen, hay una obligación de todas las compañías de presentar todo lo que fueron ingresos y costos para la compañía, de acuerdo a cada uno de los NITs
de cada una de las personas que han interactuado comercialmente con esta compañía, o a través de los costos, como por ejemplo los empleados. Esta información se le envía a la DIAN y ellos lo que hacen es enviarnos a cada uno de los NITs que se reportan nuestra información para poder pagar impuestos. Esto lo pueden ustedes ver en consultar información exógena, y al darle a consultar información exógena pueden encontrar algo así. Entonces aparece que el documento, fíjese que esta persona sigue, todavía sigue entrando con cédula de extranjería, pero este tiene un NIT, y este NIT es diferente a este número de identificación. Entonces aquí les recuerdo para que lo tengan presente. Y esta persona le reportaba el banco, le reportó unos rendimientos, le reportó unos saldos en las cuentas de ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Algo pasa acá y deben tenerlo muy presente, y es que en algunas ocasiones las empresas lo reportan a uno por la cédula de extranjería, o a veces lo reportan por el NIT, y esta persona en Colombia es asalariado, y si se dan cuenta no aparece dentro de su información de medios magnéticos la información de los salarios. Entonces uno diría, bueno, es que no he sido reportado, algo pasó. O en algunas ocasiones hay una traslación o un error en un número, y desafortunadamente cuando colocan el número, colocaron su número de identificación y le colocan acá que usted compró un vehículo, sabiendo de que usted no compró nada. Entonces esto es clave que revisen esta información, porque lo que aparece acá es lo que entiende la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que es suyo. Entonces uno debería estar pendiente de pedir esta información a quien le ayuda a uno con todos los trámites financieros en la compañía, si es que no lo hago yo. Pero siempre, inclusive la DIAN lo tiene, que me parece que es importante, y es que la condición de que no esté aquí no lo exime a que tenga que manejar y presentar todas las condiciones que sean eh, ingresos suyos, o que sean de su conocimiento, o que maneje usted. ¿Por qué? Porque si usted dice, no, yo voy a reportar solamente lo que dice la DIAN, y después se dan cuenta en la compañía que se equivocaron y no colocaron el NIT de Perico Pérez, sino que no colocaron su NIT, sino colocaron otro de otra persona, corrigen esa declaración y aquí seguramente va a aparecer. Entonces, me parece un poco arriesgado solamente tomar estos datos. Los datos que se deben presentar, se deben declarar, son los datos que se deben realmente tener presente, que generen ingresos. Hay una serie de información que nosotros intentamos siempre entregarle a los clientes para que sepan hasta dónde llega el grado de exigencia de la información, porque no solamente es, oiga, déjeme ver qué tiene usted, o que repórteme usted qué es lo que cree. Entonces uno dice, bueno, pues yo tengo salarios, y de pronto no, se me olvidó mencionar que tenía honorarios, o se me olvidó mencionar que tenía una casa en arriendo. En algunas ocasiones sucede eso, y después hay problemas en esa comunicación, y es decirle, es que como usted no me dijo qué era lo que necesitaba, y el otro dice, es que como usted no me dijo lo que usted genera realmente ingresos. Entonces empiezan una serie de intercambios un poco hartos y aburridos. La idea es que se pase un compendio de todos y cada uno de los soportes necesarios para hacer una adecuada declaración. Entonces, aquí le dejo que un claro ejemplo de que en este caso no se reportaron los salarios de esta persona siendo una asalariada. Entonces, este nos da un marco de referencia, téngalo en cuenta, y por favor anótenlo así o ténganlo presente. Es un marco de referencia, más no es con el cual se debe hacer la declaración. A menos de que esté todo perfecto, que sean exactamente todos sus ingresos, y pues en ese caso sí podría ser, digamos que la referencia total, la información que se encuentra ahí. Pero normalmente no es así. Entonces, para que lo tengan presente. Una vez ustedes entran al portal y van a empezar, o alguna persona les empieza a dar a ustedes ya la posibilidad de que lo haga a través de su portal, la primera pregunta que le van a hacer es esta. Y por eso es que me parece que es fundamental que les haya quedado claro si ustedes ya se pueden catalogar como residentes fiscales o como no residentes fiscales. Obviamente tendrán que hacer sus sumas y restas para los que han salido mucho, porque salen y entran, entonces ahí se vuelve un poco más complejo, pero las que ya tienen claro
¿cómo me sucedió durante el año 2019? Pues ya podrán fácilmente responder esta pregunta y seguramente, digamos que las condiciones para cada uno de ellos ya lo tienen relativamente claro en temas de tasas de tributación. Entonces se vuelve una pregunta muy importante. Fíjense que o más bien, tengan presente que los no residentes van a declarar por el formulario 110 y los residentes fiscales siempre van a declarar por el 210, como nosotros, las personas naturales de Colombia, no obligados a llevar contabilidad. Entonces, aquí es donde digo que la residencia desde el punto de vista fiscal equipara las condiciones con un nacional, a diferencia de los no residentes, que van en otro tipo de declaración y obviamente con tarifas diferenciadoras, como se las mencioné. Se ha hablado mucho de la declaración sugerida por parte de la DIAN y todas estas cosas, y yo pues hice una tarea juicioso de poder establecer qué tan sugerida y qué tan efectiva es. Yo tengo mis reservas con respecto a esta declaración sugerida. ¿Por qué? Porque solamente está tomando en cuenta ciertos aspectos, no me está tomando el 100% de la información. Porque como no puede cruzar toda la información de todos los terceros, seguramente en algunas ocasiones no me están reportando adecuadamente, también puede ser. Entonces lleva un mal mensaje esta declaración sugerida. Eh, mi recomendación es que por favor intenten omitirla, revísenla si quieren, echarle un ojo y ver, tomaron en cuenta mis salarios, tomaron en cuenta mis ingresos, pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que si bien es cierto, van a empezar a hacer una serie de preguntas necesarias, que si yo tengo para evitar convenios de doble tributación con la CAN, si retiré cesantías, porque cada uno de estos conceptos lleva una forma de catalogar y de tributar diferente. Por ejemplo, si yo recibí ingresos no laborales de la CAN, entonces provenientes de la CAN, entonces si yo pagué retención en la fuente allá, pues es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia que aquí en Colombia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema, por ejemplo, de los convenios de doble tributación. Entonces, los invito a que tengan cuidado con esto, uno, y que la persona que les esté ayudando siempre les pregunte esto a ustedes, porque es una obligación poder contestar de manera adecuada, porque uno de estos que esté catalogado mal adecuado o en vez de escribir no, siendo sí, pues puede generarle unas diferencias en sus declaraciones. Bien, este es el último y por eso es que por eso lo mencionaba que no me gusta mucho la declaración de la DIAN, es la sugerida, porque cuando se habla de rentas y deducciones, pues siempre va a manejar cero y aquí debo dar un input. Entonces, si bien es cierto, se están aproximando, están haciendo cosas interesantes, me parece que uno debe obviar este paso, uno debe solamente tomarlo como un marco de referencia. Bueno, hasta aquí va mi presentación. Espero que les haya gustado, que les haya dado algunos tips importantes para ustedes. En el caso de que tengan algunas dudas, ahí está mi correo electrónico. Con mucho gusto intentaremos de responder las inquietudes eh, que, que tengan ustedes, pero nos gustaría hacerles un sondeo si ya les quedó claro a ustedes si son residentes o no residentes en Colombia. Entonces, les pedimos pues, que por favor contesten este sondeo de una manera rápida. Les voy a dar para ello 2 minutos. Muchas gracias. Bien, entonces nuevamente les agradezco, los voy a dejar ahora en compañía de nuestra socia Becky Cardoso. Ella va a intentar de hacer un resumen de esta hora de charla en inglés para aquellos extranjeros que les quede más fácil el entendimiento y de alguna manera les quede sientan que todavía su español no es el español adecuado. Entonces, pues los dejo con Becky. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Good morning, everyone. Thank you for attending to our conference. I don't know if you are looking at my screen, Joanna. Alejandro. Ya tienes la opción. Okay. Vamos a compartir la respuesta de nuestro sondeo, ¿de acuerdo? Dale. Aquí la pueden ver todos en pantalla. Okay, then we have 73% of tax residents in Colombia, and then we have 27% that are not tax residents in Colombia. Okay, thank you. Are you looking at my screen? Joana, ¿están viendo mi presentación? Sí, puedes poner la pantalla completa y ya. Bueno, gracias. Okay. Okay. Perfecto, adelante. Gracias. Again, thank you for being at our conference. So, as Alejandro mentioned, the first thing to think about related to your taxes is if you have been in Colombia more than 183 days in a period of 365 days in a whole period of time or in different segments of time. And something very important to take into account is that days of coming in and coming out should be take into this adding of the dates. So here it is an example that we have in which somebody has been in the country from October to January 31st of, let's say, 2018. So for 2018, because it's only October, November, and December, that means 90 days, that person is not a tax resident. But for the following year, if we think of it, so this person has been these months in 2018, and then they return in June 2019, and they go out of the country in August 15. Then if you add over this period of time, which is 365 days, then if you add 4 months plus 2.5 months, then it will be a tax resident for the year 2019. So a good advice for you to always have a record of the days that you have been in Colombia. It is important that you make a table like this one, in which you have your entry and exit days, and then you have the accumulated days that you have been in the country. So that would be a good record and a good control of the days. Something very interesting is that if you want to have this official record for the immigration authorities, you can get it from them. And another interesting question that I want to share right now is that one of our clients, that is the manager of a German company in Colombia, he filed his taxes last year, so 2019, in another country. So he said, well, I've been in Colombia for the year 2019 already, the 183 days, but I already filed my taxes in another country. So his question was, do I have to file my taxes again in Colombia? And the answer is yes. If you comply with the days and the thresholds,
then you have, even though you have filed your taxes in another country, then you have to file them here again. The interesting thing is that deductions and everything that you pay in that country could be taken into account here in Colombia. So that is something that you should be aware of. Okay, so if you are not a tax resident in Colombia, so from the first day to the 183 days, the withholding tax that should be applied to your salary is 20%. Then if you are more than those days in Colombia, then you are a tax resident. And the way the withholding tax should be calculated for you is a different way, and is as if you were a Colombian worker. So from that perspective, and then if you are a tax resident, what amount should be used to calculate your income tax? So if you are a tax resident, income and equity worldwide should be taken into account for tax purposes. And if you are a non-tax resident, income and equity only from Colombia should be taken into account for your tax return. Okay, and then what is the percentage to pay that you should take into account to pay your taxes? So if you are a non-tax resident, 35% is the tax rate. However, if you are a non-tax resident, something interesting that you could do is, in the time that you come to Colombia, for all the sources of income that you have, ask for a withholding tax of 20%. If by the end of your work or visit to Colombia, this withholding tax was applied to all your sources of income, then you don't have to file your tax report. That's very interesting. So it's something to take into account. And another thing is that, let's say that this withholding tax that is withholded from your employer is not withheld by your employer, but paid by them on your name. So in that case, that withholding tax for your return in Colombia, you cannot take in as a credit for your tax return. And then you still have to pay taxes on your income. So please pay attention to that, because it is a gross up possibility. But again, you will have to report your taxes and pay your taxes without this deduction on your benefit if your company was the one who paid it and not yourself. So these are the withholding taxes rate for non-residents, and these are the sources of income. So as sources of income, we have interest, commission, fees, royalties, leases, salary, patents, services, movie making with withholding, and we have special rates for foreign teachers, which is 7%, and management, which is 33%. So why am I going very slow in these concepts and withholdings? So as I mentioned, for example, if a teacher was withholding 7% and not the 20%, which is the higher rate, then this person will have to file their tax return if he's a non-resident. But for example, if the teacher said from the very beginning, and
he or she is gonna stay in the country, in our country, only in two or 3 months, then they don't have to fill out their taxes, and they can claim that credit tax to our tax authority, which is the DIAN. So after now we have seen from our pool that we have many tax residents. So if you are a tax resident, then the rate that you are going to pay depends on your salary. So if your salary is 37 million pesos, the rate is 19%. So we have rates between the 19 and the 39%. And if you make 106 million pesos, then and above, then the rate that you are gonna pay is the 39%. Sorry. So, and also, you have to report equity around the world. So, if you are a tax resident, you have to report your equity around the world, and if the equity is more than 131 million pesos, which is about 31,000 euros, then you have to fill out something that is called Declaración de Activos en el Exterior. And then this report, if you pass this threshold, you have to report the asset one by one with the value, the cost value of that asset, and the place in which this asset was acquired. And also, as an advice, we recommend that in the first year you report all your equity around the world. Please try not to forget anything. Ask your tax advisor how to do this report, because if you omit something in the first year, then you have changes in your equity the following year, then you have to explain why do you have this difference in your equity, in your assets from the first year to the second year. So please be very careful with that report. These are the thresholds for tax residents in Colombia. So the gross equity to be to have to report your taxes is 154 million pesos. The income is 47 million pesos. Buying goods or credit card transactions is the 47 million. Banking transactions, deposits, and investments is the same threshold. Something to mention here is that if you have a credit card or a bank account and you are the responsible or the sponsored person of this credit card or bank account, that amount of the person that you are sponsoring counts also in this calculation of the banking transactions. And something also that I think is interesting is that, for example, maybe you are working for a non-profit, or you came here to work in a small project, and then an institution told you that you should invoice with VAT, even though it could be a smaller amount of money. If you have invoice with VAT, doesn't matter the threshold, you have to report your taxes in Colombia as a resident. But again, you have to comply with the threshold of the 183 days. So that's important to know. Okay. So here's something interesting
is how do you convert to the conversion process from, let's say, euro to dollars or any other currency to pesos. So you have to do euro to dollar and then dollar to peso. And this same way works for all the transactions in your financial statements. So this is a standard rule that we have to make the exchange rate differences in Colombia. So for the use of tax credits, it is important to know that if you are a tax resident, then you have to, as I mentioned before, you have to report your income worldwide. So maybe you already pay taxes in that worldwide income in any country. So the percentage that you can claim in Colombia is the percentage that you were gonna pay in that income in Colombia up to that point. So for example, if you pay 30% of taxes of your income in Germany, then for that income in Colombia, you can deduct, let's say that your tax rate is the 39%. So then if you deducted 30 in Germany, and here your tax rate is 39%, you only have to pay the 9% that you haven't paid for that income here in Colombia. It could be the opposite, and most of the times is the opposite. So this is a very interesting case. What if you are a resident and have worked 2 months in Colombia? So this is an interesting example of somebody coming to Colombia, not really for working purposes, and then this person just decided to stay in the country for several reasons, and they started working. Maybe they just work 2 or 3 months, 5 months, and then they don't hit the 47 million income threshold. So this person could say, well, I'm not going to report my taxes. But this person could file their taxes because the withholding tax that was applied for that year, the 2019, they could ask for that withholding as a credit if they are not going to stay in the country, or they could take it as a credit for the next year income tax. So they could have, if they fill out all the tax form and the result would be like a credit tax, they can take that credit for the next year. So a question that we have been asked is, what about the people that have been in Colombia over COVID time, and it was not their plan to be in Colombia, and they haven't been able to travel back to their countries? And we actually have the same case. We have some managers or business owners that used to travel a lot, and they are staying here for many months without traveling. Or we have the case in which we have the managers in Germany, in Switzerland, and they want to return here to continue their work, but they haven't been able to come. So, or maybe somebody that just came to visit family, they just had to stay here for a long time. So the question is, what is their tax situation?
So if this situation happened for non-voluntary reason and they don't have income in Colombia and they are able to prove it, they are not tax resident, they are not a tax resident and they don't have to report their taxes in Colombia. But if, for example, manager who just wanted to be in Colombia for 90 days, managing a business, but they have income in Colombia and they have been working in Colombia, then they will be a tax resident. This topic, what about the information reported to the DIAN, is definitely very interesting because, as you may know, companies report everything that they have paid to third parties to the DIAN. So this is a report that companies usually have to file at the end of the year. So what they report is like one by one, line by line, what they have bought from one supplier or what they have paid to their employees. And so what the DIAN does is they put this information together. So if, for example, I write my name in the DIAN, if I go to their website on my profile, I will have all the payments that I have gotten from Global Gap, our company, from the bank, the interest, let's say that is the information reported by the DIAN. So, and then they kind of like make tax report on their website. So what our thinking about this information? This information could be reliable and at the same time not reliable, because sometimes companies don't report this information on time, so it won't be there, or sometimes the information could have a mistake, or another thing is that what the DIAN does is that they only put there the information of the money that you have made or the report on your name, but they don't write the deductions and the discounts that you can get when you are filing your taxes. So it's a good idea to check this information, but only for information purposes. To file your taxes, it's better to get the help of professional tax specialist, an accountant. So this is the summary of our presentation related to taxes. Please feel free of contacting us, Alejandro, or myself to any questions that you have. And thank you for attending to our conference, and thank you for doing business in Colombia. Thank you. Bueno, Becky, muchísimas gracias. Muchas gracias a Alejandro también. Muy interesante el tema del día de hoy. Nuestro sondeo salió excelente. En la cajita del chat les puse el correo de Alejandro para que puedan hacer todas sus preguntas. De todas maneras, lo repetimos, alejandro.romero@globalgap.com.co. Igual lo pueden ver en este momento en pantalla. Todas las dudas que tengan referentes a este tema, pues Alejandro y Becky están muy atentos para responder todas las preguntas. De nuevo, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Ok, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día para todos. Hasta luego.